a todos, buenos días. Hoy a las 6 de la mañana hemos tenido que venir al puerto porque es el día del llenado del contenedor. No sé si veis en lo brillante que tengo la cara, es porque aquí hay 35 grados, tenemos que venir vestidos con esto, manga larga, pantalón largo y desmontar y sacar todo para que la policía de antinarcóticos nos dé el visto bueno y nos diga que podemos llenar el contenedor. ¿Qué sé ahí? Madre mía, qué calor. Para pasar por la puerta del contenedor, que normalmente mide 2,56 m, vamos a tener que desinflar todas las ruedas, quitar el Max Fan, que es el ventilador, quitar la claraboya y desmontar el panel solar, porque si no, nosotros medimos 2,68 y de esta forma conseguimos ganar los 10 centímetros que por favor nos permitan entrar por la puerta. Aunque la verdad es que estamos un poco nerviosos, porque como no entremos, no sudes por ahí que luego se nos oxida. Y ahora mirar todo lo que hemos tenido que sacar para inspecciones de la policía. Aquí al lado nuestros amigos con los que vamos a compartir contenedor, que son de Austria y que también han tenido que sacar absolutamente todo. Para que os hagáis una idea de precios, un contenedor desde aquí Cartagena de Indias hasta Amberes, que es lo que lo vamos a enviar, nos sale a $2.300 por auto. O sea, esta camioneta 2.300 y la de ellos otros 2.300. O sea que vendría a ser por unos $4.600 de pago solo en el origen por el contenedor. ¿Qué? 2 horas después, control de la policía pasado, claraboya desmontada. Vale, te la paso. Estamos cubriendo con plásticos los agujeros que hemos hecho, hemos tenido que quitar la placa solar y los raíles del techo. Esto nos va a dar un buen trabajo en Bélgica. Si la abres igual vale, ¿no? Sí. Desinflando las ruedas, ¿eh? A ver que no se desllante. ¿Cabe? Somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Kazoo. Llevamos 2 años viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. ¡Ay, Dios! Un poquitico a su derecha, un poquitico. It's really 3 centimeters. Yeah, I guess 1 centimeter to the antenna and here it's kind of 2. Ahí, enderécelo. Oh, look at Derecho ahí. Scary, so scary though. Oye, Sara. Avisa ahí, frente por frente, para ver. Me avisa cuando esté llegando. Está llegando, por favor, dale. Dale, José. Ya. La altura ya pasó. It's so crazy, so close. No sé cuántas horas después, y después de tener que firmar papeles, documentos para compartir responsabilidad, cerramos el contenedor, da todo justísimo, cruzamos los dedos y no va a pasar nada. Todo esto es para que vaya a cerrar para que no se salga ya. De vuelta.
al fresquito. Hemos tardado 9 horas. 9 horas. 9 horas y mucha gimnástica. 9 horas en ese maldito puerto. Y estos pobrecitos los hemos dejado solos 9 horas. Pero se han portado muy bien, ¿verdad? Ha sido una pesadilla. No entraban de largo las dos furgos en el contenedor. Y hemos tenido que convencer a todo el puerto de que nos deje meterlas. Firmar una hoja diciendo que nos hacemos responsables. Nosotros y por supuesto la empresa que nos ha dicho que esto cabía. Que nos hacemos responsables si pasa algo, si se mueven algo las furgos, si algo se rompe dentro, porque ellos no se hacen responsables porque hemos tenido que empotrar una contra la otra para poder cerrar las puertas del contenedor. Y bueno, esto ha venido a ser que hemos empezado ahí a las 7 de la mañana en puerto y hemos salido a las 4 de la tarde después de estar todo el día reventados al sol con 35 grados, así que Muy intenso. no podemos ni movernos y estos enanos están a tope. A sacarles a la playa. Pero la furgo ha quedado dentro del contenedor y la semana que viene se va rumbo a un Betis. Nosotros por fin podremos descansar. Llevamos unos días de locos intentando poner todo en orden para coger el vuelo, que es esta noche. Entre papeles, inspección de los animales, todas las cosas que nos faltaban. Tenemos toda una aventura para viajar con los dos perros y el gato desde Colombia hasta España. Así que si alguien quiere saber sobre esto, que sepáis que vamos a colgar un reel explicando todo el proceso en Instagram. Que por si no nos seguís es el Instagram de Otras Formas de Vida. Sí, Claro, lo ponemos por aquí. Es el mismo nombre, no es que tenga gran misterio. Ahí pondremos todo lo de los animales y nosotros ahora, de momento ya tenemos las mochilas. Podemos volar con esto en la mano. Esta va a ser la casa de Chiqui, que tiene truco y se abre por detrás, así que tiene todo un apartamento y va con nosotros en cabina. Todo esto se va facturado a la bodega. Y a Caillou ya está preparado en su casita, que parece que le gusta y es donde va a ir junto con Nacho en la bodega. Muy tristemente, porque nos encantaría llevarles en cabina y es horrible esto de que tengan que viajar en bodega. Pero Los tiempos aún no han cambiado tanto. es una vez y la contrapartida que no viajasen en bodega era que se quedasen en Sudamérica. Así que es un buen precio a pagar para ellos, creo. Ah, qué traje de día. Hoy volamos a las 11:30 de la noche y llegamos ahí a las 4:30 de la tarde. Va a ser un día bien cortito y muy largo a la vez. Ese señor tiene ganas ya, ¿eh? Está muy listo para ir a Europa. ¿Estás súper listo? ¿Tienes ganas de ir a Europa, peruanito nuestro? ¿Tienes ganas? ¿Y tú, Nachete, otra vez para España? Nacho, dentro. Vamos dentro. Corre a tu sitio. Venga, corre a tu sitio. Dentro. ¿Cuál es tu sitio? A tu sitio. Muy Han bien. estado entrenando y les encanta su casita. Bueno, les encanta, no sería la palabra No correcta. les encanta pero- si ponemos la reja, Sí. pero así les encanta. Bueno, A por ello, son 10 horas de vuelo. ¿lista? Lista, nos vamos. A esta hora ayer estábamos durmiendo, ¿eh? Estás en la cárcel. Pórtate bien. ¿Lista? Ojalá estén bien ahí abajo. El Chiqui tiene tratamiento VIP. Tiene tratamiento VIP totalmente, siempre. Nos han enseñado una foto de Caillou y Nacho. Están bien juntitos, nos han hecho caso. Todo un detalle. 9 horas y media y estamos en Madrid. Buenos días. Ya no queda nada. 9 horas de
muchísimas horas dormidas. Tengo mis gafas que disfrazan. Ha sido duro. Nada cargados. Todos menos los de siempre. Esperando a los dos gorditos, a ver si les traen rápido, que siempre tarda tanto. Que sí, Tupi. Estoy pipí. Y estamos en España. Bienvenidos a lo que será durante los próximos meses nuestra residencia semifija. Nuestro punto de parada. Tenemos un montón de cosas que hacer aquí y un montón de cosas que enseñaros. He enseñado ahí una cosa que aún no hemos hecho. Nos han prestado esta maravillosa parcela para que vivamos aquí en la furgo durante los próximos meses. Y tenemos un montón de proyectos que desarrollar aquí en este espacio para poder prepararnos para pasar el invierno. Porque sí, el invierno está a las puertitas de llegar aquí en España y se nos va a hacer bien duro si no estamos bien preparados. Os vamos a enseñar la parcela. A ver qué os parece y si nos ayudáis con todas las opciones que tenemos de proyectos en mente. Y que conste que esto no es un adiós a los viajes ni muchísimo menos. Os seguiremos enseñando cada viaje que hagamos por España y Portugal de momento, incluido el del próximo fin de semana que nos tenemos que ir a por nuestra casita La Croqueta a Bélgica, pero alternaremos eso con increíbles vídeos de construcción de todos los proyectos que hagamos en esta parcela para ser lo más autosostenibles. Y de todo lo que aprendamos, porque no tenemos ni idea de nada, así que por favor, venir a quien sea aprender con manitas, nosotros. sepa construir, que nos eche una mano en los comentarios porque os iremos preguntando para que nos ayudéis. Esto es lo que tenemos en nuestra parcela. Un huerto semi-abandonado. Aquí hubo tomates, pimientos, hierbas para conejos, aunque aquí no hay conejos. Y Moni acaba de descubrir hoy unas aromáticas ahí por el borde que habrá que ubicarlas bien porque esas sí que nos interesan para atraer los polinizadores a nuestro jardín. Aquí, durante la semana pasada, nos pusimos a tope con un proyecto que nos va a venir súper bien. ¿Pero qué es eso? Esto va a ser una casa donde tengamos ducha y baño. Y está en proyecto. Todavía no está instalado el plato de la ducha, pero ya lo tenemos aquí. Todo el suelo está hecho de cemento, gracias a mi padre, gracias por construir esto por nosotros. Y la semana pasada pusimos todas las paredes y techo de esta casita que nos va a venir genial como complemento de la furgo cuando estemos instalados aquí. Puertas automáticas. Por cierto, si alguien tiene un consejo de cómo nivelar este suelo, si con pasta nivelante, si no hace falta nivelarlo, o si cómo hacerlo, aceptamos recomendaciones. Porque este suelo está en cemento, queremos poner por encima un laminado, como un machimbrado, laminado de salón. Sí. ¿Sí? Y no tenemos muy claro si eso se asienta directamente sobre el cemento o si hay que ponerla entre medias. Así que si tú entiendes algo de esto, te agradecemos que nos ayudes. Y aquí de este lado tenemos un porche que los padres de Moni habían hecho aquí con la intención de hacer un porche de verano y que nosotros muy ricamente vamos a aprovechar para cerrarlo para este invierno, para poder poner una calefacción y expandir el espacio de nuestra furgoneta para que podamos aquí estar de una forma más cómoda cuando estemos aquí instalados. También si tenéis algún tipo de recomendaciones sobre cómo cerrar esto de una forma económica, estamos aquí para escucharos. Y por cierto, 1000 gracias por habernos dejado este terreno, porque esto nos da la vida ahora mismo, porque si no, es verdad que llevamos 2 años viajando en nuestra furgo y que estamos súper a gusto dentro de ella, pero tener un sitio donde poder ubicarnos, y los perros están contentísimos, no puedo hablar por ellos porque, bueno, ellos hablarían si pudieran, pero ellos están contentísimos. Esto es un pobre granado que vamos a tener que trasplantar. Como os decíamos, el invierno llega rápido. Estoy muy positiva con la manga corta porque echaba de menos un poquito el frío, pero la realidad es que hoy aquí hay 12 grados, no es para estar en manga corta. Ahí el cementerio de las arizónicas.
Todo esto son restos de poda que vamos a cortar y meter al apartado de la leña. Nacho, sal de ahí. Un precioso olivo al que todavía tenemos que quitar todas las aceitunas que quedan por ahí arriba, que los estamos encurtiendo. Y esto es un almacén de un montón de cosas, palés que se han encontrado, cosas que mi padre ha ido rescatando de por ahí que sirven para hacer obras, hay un montón de madera, herramientas y en definitiva un sitio cerrado que nos sirve de taller, todavía muy desorganizado, esto cambiará, pero que viene genial tener para poder guardar todas las cosas para construir. Que no es que tengamos nada nosotros, pero bueno. No, mi padre, pero nos lo presta. ¿Qué haces? Corregir los errores de Moni. Disculpa. Hola, perdona, ¿me podrías después, sin prisa, tirar la pelota que se cayó para ese lado? No tiene que ser ahora, ¿eh? ¿Qué mata? Pues cuando te pille mejor, si no. El que se cayó para ahí y... Lo he visto, digo, pero alguien Claro, lo va a pero pedir. no sabes de qué lado cae, claro. Gracias, ¿eh? Buen día. Esto creo que era el Porsche original, ¿no? Pero No hay mucho que decir sobre él, es una carpa, ¿no? sí, era el primer Porsche, fue sustituido por ese Porsche. Ahora es una carpa que sirve para guardar maderas. Y aquí hemos construido como un bancal para no dejarnos la espalda a la hora de cultivar algo, que aún no sabemos el qué ni cómo, pero hemos preparado este rinconcito para poder hacernos un pequeño huerto, que es una extensión del huerto que tenemos ya del otro lado, el semi abandonado. Pues este es el nuevo huerto que aún no fue estrenado. Aquí un montón de caléndulas, las flores, hay una y un, ¿eh? Aún se están muriendo porque ya es muy invierno. Aquí vamos a hacer una compostera. Tenemos un montón de palés reciclados que simplemente vamos a utilizar para hacer una estructura que quepa en este rincón de aquí, en el que ya había empezado una especie de proceso de compost natural, que es todo este suelo lleno de lombrices y de cositas. Lo hemos aireado, hemos descubierto un montón de gusanos y hemos decidido que vamos a poner encima estas maderas. Si te ha gustado el nuevo plan, dale like a este vídeo, suscríbete y en el próximo episodio la van life no ha acabado. Nos vamos a por la furgo a Bélgica y la tendremos que traer de Bélgica hasta España. ¡Nos vemos!